Buenas tardes, este es el video correspondiente a la unidad número 3 sobre el resumen de las actividades realizadas en las visitas que hicimos a la institución. Me gustaría empezar hablando, antes de la visita, de cómo fue el trabajo en conjunto para desarrollar la información que íbamos a exponer, incluso también para las actividades que íbamos a realizar y los materiales que teníamos a mano. Debo decir que si bien al principio no fue tan... fue un poco accidentado, digámoslo. Después ya supimos manejarnos con mayor sinergia entre todo el grupo y fue mucho más sencillo entre todos. Todos nos apoyábamos, todos dábamos ideas, incluso siempre después de todas las reuniones que tuvimos en Zoom, nosotros éramos el grupo que debía hacer más cambios porque, claro, al principio habíamos tomado un enfoque que no estaba tan orientado al derecho de los niños. Entonces, creo que después de cada Zoom, todos nosotros nos decíamos, bueno, tenemos que cambiar esto y dábamos ideas, como que, mira, tu actividad no quedó porque ya toca cambiar todo esto. Entonces, ¿qué te parece si en el tema que estás, en el nuevo tema que propones, qué tal si haces esta actividad que está mejor relacionada? Y así íbamos trabajando todos en conjunto, incluso hacíamos Zoom, reuniones de Zoom antes de las visitas a la institución para dejar organizado quién interviene, qué dice, cuánto tiempo tenemos cada uno y así. En cuanto ya a las visitas, debo decir que en las primeras visitas, bueno, siempre, como no, es más complicado tratar de conectar con personas que no conoces, entonces es entendible que en la primera visita, pues, los profesores no sean tan participativos. Entonces, es normal que en la primera visita no hayamos tenido tanta retroalimentación, por así decirlo. Pero bueno, empezando, la actividad rompehielos fue hecha por mi compañera Alejandra Tibán. Fue bastante buena, como que sí nos pudo poner a nosotros como estudiantes en el mood de, ok, recordamos nuestra infancia y por eso es importante que toda la información que estamos por repartir llegue a buen puerto. Y que sea comprendida. Entonces nosotros debemos esforzarnos realmente en que estos docentes entiendan lo que tenemos que contarles. Entonces, una vez que nosotros estábamos en el mood, también los docentes ya estaban un poco más abiertos, como que esa timidez se había disipado un poco. Empecé ya con lo que sería mi parte, que eran las historias inspiradoras, que hablábamos sobre profesores que hacían un montón de cosas por los niños, buscarlos en casa por casa para educarlos, o ir y hablar con las familias para decirle, oye, ¿por qué no envías a tu hijo a la escuela? No, no, no. Bueno, una vez que habíamos terminado con toda la exposición de las historias, yo empezaba con la pregunta clave, que era la de, ¿creen que es necesario que se haga todo esto para respetar, digo, para cambiar la vida de los niños para bien? No hubo tanta respuesta, ahí me salvó mi compañera Aleja, que ella fue la que contestó, había dicho que no, entonces yo tomando como base esa respuesta dije, exacto, o sea, no es necesario que hagamos todo esto para cambiar los derechos, la vida de los niños, simplemente con respetar los derechos de los niños es más que suficiente. Luego de eso, expuse o sea, cuáles son los derechos más importantes en las aulas para que los niños tengan un desarrollo completo, digamos, una educación enriquecedora, que era el no ser discriminados, el que su opinión sea escuchada. Inclusive también había dicho como que como docentes deben estar atentos a cualquier cambio en los niños, porque eso siempre es una alarma, una alerta que nos dice que algo no está pasando bien, algo no está bien en casa, o que algún derecho de los niños puede estar siendo vulnerado en casa. Que también eso como que impide o obstruye el que los niños tengan una educación de calidad. Luego de eso, ya terminó mi intervención, empezó la intervención de mi compañera sobre el rol de los docentes como garantes de los derechos de los niños, también bastante enriquecedora, eh, porque todos los docentes sí participaron un poco más en su actividad, como que sí tenían mucho conocimiento, por lo menos los que habían participado en ese momento, sí tenían bastante conocimiento sobre el tema, entonces fue bastante adecuado. Luego de eso, ya empezamos por qué herramientas tienen los docentes para defender los derechos de los niños. Eh,
E inmediatamente después de eso, ya habíamos empezado con un tema que a los docentes como que ya les interesó más, les importó bastante, que era este tema sobre el acoso. Habíamos empezado a hablar sobre el acoso, sobre qué se considera acoso, habíamos ido también a ya explicar normativa, qué hacer en casos de que se estén cometiendo pues casos de acoso dentro de la institución. Y ahí vimos que los docentes estaban muy interesados en esa información, por algo que pasó al final, que ya voy a contar. Luego de eso vino otra intervención de mi compañero, que ya era sobre los derechos y obligaciones de los docentes, hablamos de normativa, hablamos también de cómo exigir que se respeten a sus derechos en caso de que se vulneren. Y al final cerramos todo lo que es la primera visita con el sumario administrativo, explicando el flujograma que había hecho mi compañera. Y fue bastante enriquecedor. Todos trabajaron de manera muy adecuada. No es que alguien intervino más o menos, creo que todos lo hicimos bastante bien. Y por lo menos cuando fue la primera visita, yo tuve que moverme al grupo de padres. Entonces, como que no pude estar ahí al final, pero me contaron cómo fue. Entonces, sí, yo creo que todos habíamos hecho un gran trabajo. Lo que sucedió al final de la primera visita es que todos estos docentes se acercaban a nosotros a preguntarnos más sobre cómo tratar de frenar o denunciar los temas de acoso, porque al parecer era algo que estaba sucediendo en esa institución. Entonces, bueno, eso es lo que había pasado, ahí entendimos el porqué del tanto interés de los docentes en esa parte específica de la exposición, pero bueno, les tratamos de explicar todo lo posible, toda la información que les pueda ayudar. Y debo decir que les ayudó mucho porque ya en la segunda visita que hicimos, como que no fue tan, como que ya no fue tan reiterado el que nos hagan preguntas relacionadas a ese tema. Como la segunda visita dentro de esta institución estaban también realizando otras actividades relacionadas con, creo que el Ministerio de Educación. Ellos estaban muy ocupados, así que nuestra intervención tuvo que ser más breve que la primera, pero igual logramos evidenciar un gran cambio. Todos intervinimos, expusimos nuestras partes, bueno, no repitiendo lo mismo, ¿no? Pero sí habíamos como que la noche anterior planeado como que cambiar alguna que otra actividad, entonces sí teníamos como por así decirlo un poco de material fresco. Y decidimos, ya que por la brevedad del tiempo, decidimos enfocarnos en aquello que habíamos visto que los docentes mostraban mucho más interés. Y otra cosa también era una pequeña retroalimentación, habíamos llegado incluso a preguntar lo que ya habíamos expuesto en la primera visita y nos dimos cuenta que los docentes lo habían entendido a la perfección. Incluso uno de ellos supo explicarnos toda la información porque parece que en base a lo que nosotros le hemos contado y en base a su experiencia ya tenía mucha noción de qué hacer. Por ejemplo, cuando un niño está siendo vulnerado en sus derechos, a quién se debe acudir y cómo es que todo ese proceso se va a llevar a cabo. Incluso ya casi a la parte final de nuestra intervención en la segunda visita, creo que los docentes ya estaban mucho más abiertos a participar, ya incluso bromeaban con nosotros, como que sí tomaban la palabra, como que su interés era mucho más genuino que en la primera visita. Bueno, tal vez no el interés, pero como que su deseo de participar era mucho más grande que en la primera visita. En cuanto a la participación de todos en la segunda visita, debo decir lo mismo, todos participamos, tal vez por la brevedad del tiempo, no todos pudimos profundizar en los temas y realizar todas las actividades que ya habíamos refrescado, pero igual todos logramos participar, todos logramos incluso ayudarnos algunas veces cuando algún docente hacía una pregunta y uno estaba exponiendo algo, era un compañero quien lo respondía, para aprovechar de mejor manera todo el tiempo y evitarnos esas lagunas de silencios. Entonces, en ambas intervenciones y en la producción del material y la información, creo que todos como grupo aportamos bastante, trabajamos a la par y fue una experiencia totalmente enriquecedora. Debo decir que en cuanto al impacto social, eh, fue bastante palpable, sobre todo en la segunda visita que hicimos a este lugar, ya que los docentes no solo estaban más abiertos a compartirnos
bueno, a participar en las actividades, sino que también están mucho más abiertos a compartirnos información que de alguna manera ellos sentían que nosotros habíamos omitido y que ellos sí conocían y manejaban. Eso hizo una sinergia muy grande que nos hizo entender que, bueno, pues la labor que estábamos haciendo ahí era sumamente importante. Algo que creo que ya he recalcado. Y creo que eso es todo lo que puedo decir sobre bueno, sobre la intervención que habíamos hecho en esta institución en ambas ocasiones. Muchas gracias y también muchas gracias por impulsar estos proyectos dentro de la universidad. Ya, 40.